Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre algunos aspectos de electromagnetismo desde el punto de vista de relatividad especial. Vamos a tocar algunos puntos muy importantes, entonces espero que se ponga la atención adecuada. El electromagnetismo, como sabemos, es una de las partes fundamentales para la creación de la relatividad especial. Es decir, cuando Einstein se dio cuenta de que había un conflicto entre lo que proponían las teorías de Maxwell con las ideas que se tenían de relatividad galileana, entonces es que surge la relatividad especial. Vamos a comenzar escribiendo las ecuaciones de Maxwell en unas unidades que van a ser más adecuadas para el tratamiento que vamos a estar haciendo. La divergencia de E vamos a ponerlo simplemente como ρ. La divergencia del campo magnético vamos a ponerlo como 0. Estas dos son las dos ecuaciones de Gauss, una indicando la posible existencia de monopolos eléctricos en cierto lugar y aquí la imposibilidad de que se tengan monopolos magnéticos. Además de las leyes de Gauss están la ley de inducción de Faraday, que va a tomar esta forma, así como la ley de Ampère-Maxwell, que va a ser el rotacional de B igual a J más la parcial de el campo eléctrico con respecto al tiempo. Estas cuatro ecuaciones, cuando estamos fuera de presencia de fuentes, se reducen un poco más. Esta parte se hace igual a 0, esta parte igual a 0 y sabemos que implica la existencia de ondas electromagnéticas, fenómeno que fue comprobado por Gustav Hertz. En este caso, lo que esto está en unidades que se llaman de Heaviside-Lorentz. Y no solo eso, o sea, lo que estamos haciendo normalmente, lo que conocemos es que el cambio que estamos haciendo con respecto a factores que aparecen aquí normalmente como 1 entre epsilon 0, por ejemplo, como mu 0 aquí a la derecha, 1 entre la rapidez de la luz al cuadrado, etcétera, se podría hacer si en las unidades usuales, digamos del MKS, si tú haces el cambio en cantidades, por ejemplo, de raíz de epsilon 0, lo cambias al E del que estamos hablando, que son las de Heaviside-Lorentz, 1 entre raíz de mu 0 por B, esto lo cambias al B del que estamos hablando aquí en esta forma de las ecuaciones, y también 1 entre raíz de epsilon 0 multiplicado por ρ o multiplicado por J, lo cambias simplemente a ρ o a J hacia estas ecuaciones. Y además estamos tomando C igual a 1, como es bastante usual en relatividad y que ya lo hemos comentado bastante. Esa es la forma de irte de unas unidades a otras. No vamos a dar más énfasis a eso. Y ahora vamos a tratar de expresar estas ecuaciones en su forma tensorial. Para esto vamos a definir una serie de tensores. En realidad, por ejemplo, bueno, tal vez algo aquí relevante sea que este J se relaciona como ρ por V con, y que además satisface la ecuación de continuidad, ¿no? La ecuación de continuidad relaciona la carga eléctrica como la divergencia de J más la parcial de ρ con respecto al tiempo igual a 0. Lo único que te dice es que si un cambio está divergiendo, lo que va a hacer es que disminuyan las líneas de campo eléctrico que van hacia afuera y uno tiene el signo contrario al otro. ¿Qué implica, entre otros? Bueno, implica principalmente pues la conservación de carga eléctrica, ¿no? Sobre eso no vamos a darle vueltas, pero
pues está relacionado con cosas profundas aquí. La otra situación es que decíamos que vamos a especificar tres tensores distintos. El primero que vamos a hacer referencia es a J precisamente. J, la versión tetradimensional de este va a ser ρ, y las otras tres componentes son las del J usual. Es decir, la componente J0 es ρ. La componente J1 es el J que aparece, la componente J1 de lo que aparece ahí. Otro vector al que vamos a hacer énfasis es A. AMU. También va a ser vector, que es un tensor, ya sabemos. O bueno, podríamos probarlo. Y la componente 0 va a ser phi. Y A, que definen el campo eléctrico. Para esto, pues es importante que nos demos cuenta o que recordemos que esta ecuación, voy a poner aquí hacia la izquierda y vamos a marcarlo un poquito diferente, pero esta segunda ecuación de Maxwell implica que B puede expresarse como el rotacional de un vector tridimensional. ¿Por qué razón? Porque el operador de rotacional, si es distinto de 0 al actuar sobre un vector, está indicando que ese vector rota sobre sí mismo y la divergencia de eso va a ser igual a 0, indicando que la entrada que tengas de líneas de campo también tiene que ser la misma salida en algún volumen infinitesimal. Esa tal vez sería la forma, y si no, pues pueden hacerlo, de que siempre la divergencia de un rotacional actuando sobre algo a la derecha siempre va a ser igual a 0. Puedes hacer en componentes cartesianas y si no les gusta esa interpretación que comenté ahorita. Si ahora esto lo insertamos en esta parte, esto sería el rotacional de A, la conmutación con derivadas parciales con respecto al tiempo de las derivadas espaciales va a dar lugar a que puedas expresar esta relación como el rotacional. Como esto es negativo, va a pasar a la izquierda sumando, entonces va a ser el rotacional de campo eléctrico más la parcial de A con respecto al tiempo igual a 0. Entonces, a su vez, como el rotacional de un gradiente es igual a 0, esto permite que puedas definir E como, o esta cantidad más bien, como el negativo de un gradiente de potencial, como es usual. Entonces tienes que esto es menos el gradiente de un potencial menos, este va a pasar a la derecha, la parcial de A con respecto al tiempo. Es decir, entre estas dos cantidades, entre phi y A, define el campo eléctrico y el A solamente a través del rotacional define al campo magnético. Recordado eso, entonces podemos decir que esas son justamente las componentes que aparecen aquí. Este es el phi que aparece como componente 0 de A y estas son las tres componentes tridimensionales que generan directamente a B. Y por último, podemos mencionar otro tensor que va a ser el que va a definir precisamente las ecuaciones de Maxwell, y este vector va a ser f mu nu, definido como la parcial con respecto a la coordenada x mu de a nu menos la parcial realizada de forma al revés que el original. Es un tensor que está definido en términos de A con índice abajo. Algo que ya comentamos antes es que la forma de realizar un bajado de índices es la siguiente, ¿no? Con la métrica. AMU, en realidad, es eta mu nu. Para cada índice pones
uno de estos objetos y contraído adecuadamente de manera que el índice libre de aquí abajo se preserve a la izquierda y que todos los demás pues se cancele visualmente. En este caso, si evaluamos específicamente A0, esto sería eta 0 nu a nu, como es una sumatoria de 0 a 3 y sabemos que eta, las componentes que tiene es la matriz diagonal de menos 1, 1, 1, 1. Lo que estamos diciendo es que aquí solo va a sobrevivir la componente eta 0, 0 porque es diagonal. Y S es igual a menos 1. Entonces esto sería igual a menos A0. Mientras que las componentes iésimas de este objeto serían eta y nu a nu. Y solamente cuando este nu sea igual a este, que en realidad corresponde a este o este o a este, que siempre son un 1, cuando sea exactamente igual ahí, sobrevive. Y los demás son 0. Por lo tanto, podemos decir que este objeto con índice abajo va a tener componentes menos phi y las mismas componentes tridimensionales de A. Es decir, la componente 0 es la única que cambió. De manera similar también ocurriría eso para este, ¿no? J mu, pero con índice abajo, sería menos ρ con J. Sin embargo, aquí ya podemos mencionar que las ecuaciones de Maxwell, estas de aquí, van a tomar la siguiente forma. La parcial con respecto a las coordenadas, esto lo vamos a expresar así. La parcial con respecto a x nu de f mu nu, donde va una sumatoria implícita, va a ser igual a j mu. Y la parcial con respecto... Y la otra ecuación de Maxwell es un poquito más larga, pero nada que no se pueda manejar y que no se pueda grabar uno, ¿no? Más la parcial con respecto a alfa de f beta mu, más la parcial con respecto a beta de f mu alfa igual a 0. Es muy fácil de grabarse esta segunda ecuación en realidad, porque fíjense lo único que dice es tomar de cualquier forma este primer término y después nada más hice permutaciones cíclicas en los índices. Alfa lo mandé hacia la izquierda, beta lo mandé hacia la izquierda y mu se fue hacia la derecha. De manera similar aquí. Beta lo mandé a la izquierda, mu lo mandé a la izquierda y alfa lo mandé a la derecha. Y son tres términos, son las únicas permutaciones cíclicas posibles ahí. Y por lo tanto, y algo que podemos comentar aquí de una vez, es que esta ecuación da lugar a la primera ecuación de Maxwell y esto a esta ecuación de Maxwell. Es decir, en este caso la componente 0 va a dar lugar a esta de aquí, J0, ya dijimos de hecho que era ρ, así es que la parte de la derecha se mira muy sencillo. Este es un poquito más complicado de visualizarlo, pero simplemente aquí ponemos JI y vemos que esa parte va a corresponder a este término. Esa digamos que sería la parte fácil visual. Y esta de acá, las posibilidades de combinación que tienes entre mu, alfa, beta en divisiones espacio-temporal o puramente espacial, van a dar lugar a estas dos ecuaciones sin fuentes. Porque a la derecha no tienes fuentes simplemente. Pero para poderlo interpretar tenemos que hacer un poquito de trabajo. No solamente se trata de reducir las ecuaciones, sino que estas ecuaciones son expresamente covariantes. Mientras que estas podríamos decir que son covariantes siempre y cuando especifiques cuál es la ley de transformación para los campos eléctricos y magnéticos en el nuevo sistema para que eso se mantenga. Y eso es más difícil de ver, por más que en realidad también sean ecuaciones covariantes, pero tridimensionales. Y aquí estamos usando un sentido covariante tetradimensional además. Entonces esperemos que eso no dé lugar a confusión, pero antes que eso vamos a obtener cuáles son las componentes de f mu nu y demostrar que estas dos ecuaciones son las cuatro ecuaciones de Maxwell de la izquierda. Lo vamos a dejar para la siguiente clase.
Por el momento vamos a expresar cuáles son las componentes o a encontrar cuáles son las componentes de Fm1 con esta definición que tenemos aquí. Comenzamos notando de aquí que este tensor es antisimétrico. ¿En qué sentido? De que si cambiamos cierta componente, por ejemplo la componente F23, esto sería el negativo de la componente F32. Esto se mira de la definición simplemente porque si hacemos el cambio de nombre, siempre podemos hacer el cambio de nombre como querramos. Aquí aparecería nu y mu, y aquí mu y nu, y eso es el negativo de esta definición original. Entonces es un tensor antisimétrico, tal como en matrices, ¿no? De hecho, los tensores son una forma especial, se pueden tener una representación matricial, pero son una forma muy especial que requiere cierta ley de transformación para ser tensor, que ya hemos visto. Y aquí vamos como Jack, ¿no? Por partes. ¿Por qué partes? La forma pues más correcta de hacerlo para acostumbrarte a un orden, pues es hacer primero división en tiempo, así como aquí, y luego división en espacio. En realidad primero notamos que la componente F00 es igual a 0, precisamente por la antisimetría. Solamente que un número sea el negativo de sí mismo solo puede ser cuando es igual a 0. También la componente F11 es igual a menos F11, por lo tanto también es 0, y la componente F22 y F33. Entonces podemos decir desde aquí que F00 igual a F11 igual a F22 igual a F33 igual a 0. Es decir, ya tenemos 4 componentes de un objeto que tiene 4 por 4 igual a 16 componentes. La siguiente que podremos considerar sería a que es igual F0i, donde i corre de 1 a 3. Es decir, estamos haciendo una división temporal espacial. De acuerdo a la definición, tenemos que esto es la parcial con respecto al tiempo de AI menos la parcial con respecto a la coordenada diésima xy de A0. De acuerdo a esta lectura que tenemos aquí, este sigue manteniéndose así. Y A0 es igual a menos phi, entonces este término se vuelve positivo. Es la parcial con respecto a i de A0. Sin embargo, esto es justamente el negativo del campo eléctrico. Fíjense lo siguiente. Esta ecuación podríamos leerla vectorialmente como que EI es igual al negativo de la parcial con respecto al tiempo de AI, este es este término último que aparece aquí, más la parcial con respecto a I, esas son las componentes del gradiente, de phi. Esto debería estar claro. Esta es la forma para en forma de componente. Acuérdense que esta en realidad son 3 ecuaciones escalares para cada una de las componentes. Para x, por ejemplo, aquí tendrías la parcial con respecto a x, sería esto, y aquí sigue siendo la parcial con respecto al tiempo, pero de la componente x de a, que aquí está codificado. Es decir, como esto es el negativo de esto, estamos diciendo que F0i es igual a menos EI. Y de hecho ya tenemos casi todo porque en realidad sabemos que esto es igual a menos FI0 por la antisimetría mencionada antes. Y aquí son 3 componentes, acá son otras 3 componentes. Entonces aquí llevamos 6 más 4, tenemos 10 componentes, solamente nos faltan 6 componentes. Y para esas 6 componentes, como esto es antisimétrico, solo necesitamos 3. Esas 3 provienen de esto, de que F y J, que son componentes espacial-espacial, va a ser la parcial con respecto a XY de AJ menos la parcial con respecto a XJ de AI. En este caso, no sé si queda claro o si se alcanza a visualizar que en realidad esto tiene que ver con el rotacional de la cantidad A. Es decir, que estas van a ser las componentes del campo magnético. ¿Cómo se mira eso? De una vez vamos a mencionar algo que también es importante.
Lo voy a seguir mencionando acá a la izquierda. ¿Cómo leemos? Aquí fue muy sencillo, ¿no? Tenemos que las componentes del gradiente son simplemente las derivadas parciales, pero ¿cómo leemos aquello de que B es igual al rotacional de A? Y lo voy a expresar aquí, y vamos a decir que BI, la componente iésima de I, es igual a epsilon IJK multiplicado por la parcial respecto a XJ de AK. ¿Y qué es este epsilon IJK? Seguramente ya lo han usado en algún otro lugar, pero lo vamos a especificar diciendo que epsilon IJK puede ser igual a 1 positivo si IJK es exactamente en ese orden 1, 2, 3, o permutaciones pares es igual a menos 1 para permutaciones impares de ese 1, 2, 3, y todos los demás casos son igual a 0, que es cuando existen índices repetidos, es decir, cuando no tenemos permutación en realidad. Entonces, considerando esto, lo que tenemos es que si vemos una, por ejemplo, BZ, esto te estaría diciendo que es epsilon 3JK, hay una sumatoria, acuérdense, en J y en K. Para que esto sea distinto de 0, solo hay dos posibilidades. Uno, que tengamos una permutación par, como esto de arriba. Entonces sería un tipo epsilon 312 por la parcial con respecto a X de AY, porque esa sería una forma en la que sobreviviría esto. La otra posibilidad es más epsilon 321 parcial con respecto a 2 de A1. En realidad esto sí hay que respetarlo porque así es como nos está diciendo que se da la sumatoria aquí arriba. Es decir, es 1, 1 y acá es 2, 2. Y cuando ya hiciste esto te das cuenta de que la única posibilidad para que sea permutación es que falta el 2. Y acá solo falta el 1 y es el único que es distinto de 0 al correr la sumatoria. Pero esta es una permutación par. Entonces lo que estamos diciendo es que BZ es la parcial con respecto a X de AY, y esta es una permutación impar de epsilon 1, 2, 3. Simplemente nos podemos dar cuenta que tienes que mandar este dos veces a la derecha. Eso es permutación par de esto, por ejemplo sería epsilon 2, 1, 3, y después tenemos que mandar este una vez, y esto es el negativo de epsilon 1, 2, 3. Otra manera de verlo es simplemente pues revisando la permutación específicamente, ¿no? El caso es que esto es igual a menos 1, de acuerdo a la definición que pusimos aquí, y aquí es la derivada con respecto a la coordenada 2, que es y a x. Otra manera de grabarse, obviamente, es que si tú tienes aquí cierto número, te vas al siguiente en el orden x, y, z. Entonces, si tienes cierto índice, por ejemplo el B2, la siguiente coordenada tiene que ser el 3, y aquí tiene que aparecer el 1, y después los pones al revés. De ese habladero, si se fijan, de hecho, si hacemos específicamente, aquí tomamos los valores F1, 2, por ejemplo, sería la parcial con respecto a 1 de A2 menos la parcial con respecto a 2 de A1, y como acabo de decir, el anterior a esta coordenada es justamente el 3, entonces esto es BZ, por ejemplo. El F13, por ejemplo, sería otro de interés, es la parcial con respecto a la coordenada 1 de A3 menos la derivada tomada al revés, con la componente correspondiente a lo que fue antes la derivada. Y en realidad este es el negativo de la derivada. Podemos factorizar un negativo para darnos cuenta que esto es menos BY, porque esto es el negativo de 3 a 1
del 3 sigue el 1, entonces este sería el orden correcto a tomarlo. Y ya sabemos que la coordenada anterior a la 3 es la 2, que es menos bella. Y por último, pueden convencerse ustedes de que F23 es igual a Bx. Y eso sería para el tensor con índice abajo. Y les voy a expresar aquí el resumen de todo esto. Dijimos, todas las diagonales son 0. Todo lo que es F0i es igual a menos i. Y todo lo que es F y J van a tener componentes de campo magnético. Entonces el resumen, tenemos que F mu nu va a tener componentes explícitas 0, X, Y y Z hacia la derecha, porque esas son las, negativos. Acabamos de decir que eran negativos. Eso es lo que aparece aquí. Porque esta es la componente F00, esta es la componente F01, esta es la componente F02 y F03. Y hacia abajo dijimos que F0i es igual a menos Fi0, por lo tanto estos son positivos. X, Y y Z. Dijimos que estos elementos diagonales son 0, así como el último y así como este que aparece aquí. Bz es igual a F12, aquí tenemos F12 y F13, entonces aquí tenemos Bz, aquí tenemos menos By, y F23, que es este de aquí, bajamos 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Entonces F23 es igual a Bx. Y como sabemos es antisimétrica, por lo tanto este elemento, que es el elemento F32, es igual a menos Bx. El elemento correspondiente aquí, que es el elemento F31, es igual al negativo de F13, entonces By positivo y menos Bz, ya rellenando aquí. Pero en esta ecuación de Maxwell, esa sería para leer directamente estas componentes de esta ecuación. Pero en esta ecuación aparece con índice arriba. ¿Cómo le hacemos para subir índice? Y eso es lo último que vamos a ver por ahorita. El índice lo subimos tomando para cada índice una contracción con la métrica. En esta forma. Y hay que irnos acostumbrando, porque eso lo vamos a estar haciendo constantemente. ¿Qué es lo que hace? Esto de aquí va a subir el índice a este de aquí y lo dejamos en ese lugar primero. Es bien importante el orden. No es lo mismo que tú subas un índice. Estaría medio loco si irte a ponerlo a la derecha, por ejemplo. Eso es bien importante también. Y es una posible equivocación al principio de manejar tensores. Y este viene y actúa sobre este de abajo y lo sube y lo deja arriba. Entonces todo está consistente porque los índices libres que están apareciendo aquí es alfa arriba, beta arriba, contraído con el orden correspondiente. El primero, que es el alfa, es contraído con este primero que es mu. El segundo, que es beta, es contraído con este nu. Y podemos irnos de nuevo con esta división que hacemos. Ya sabemos que todas las componentes diagonales van a ser igual a 0. Eso se puede, por ejemplo, ver de que si pusiéramos F00, lo que vas a tener es eta 0 mu por eta 0 nu por F mu nu. Y como sabemos, esto es una matriz diagonal y solamente va a sobrevivir en esta sumatoria el 0. Aquí va a ser 0 entonces y esta también va a ser lo mismo y F00 es igual a 0 a pesar de que estos sean distintos de 0. Por lo tanto, F00 es igual a 0. Y también F11 va a ser un argumento similar, totalmente análogo. Entonces nos podemos preocupar directamente a qué es igual las componentes F0i. Es decir, en la representación con índice arriba, a qué serían igual estas partes de la componente. Y de nuevo tenemos que esto es eta 0 mu, pero aquí es eta i nu por F mu nu. Y ya sabemos que en realidad, como es diagonal, solamente cuando este sea 0 va a sobrevivir en la sumatoria, y solamente cuando este sea exactamente igual a i va a sobrevivir en la sumatoria. Y como eta 0, 0 es igual a menos 1, estamos diciendo que esto es igual a menos F0i. Por último,
podríamos hacer algo similar para los componentes f y j, y entonces estamos diciendo que esto sería eta i mu, eta j nu, por f mu nu. Ya sabemos que en realidad solo va a sobrevivir el iésimo aquí y el jésimo acá. Y como eta i j, en realidad eta i en realidad es, acuérdense que eta es una componente que solo tiene menos 1 en la, perdón, es una métrica que solo tiene menos 1 en la componente 0, y ninguna de estas es la componente 0, y todos los demás valores son 1. Eso es válido para la métrica inversa en este caso, así como para la métrica original. Entonces estos son justamente f y j. Es decir, los únicos que cambian de signo son los que tienen componentes espaciotemporal. Entonces, después de ese habladero, podemos decir que las componentes de f mu nu cuando tiene índice arriba, o f alfa beta, lo dijimos como alfa beta, pero lo del nombre es irrelevante porque pues tienes que saber de cuál componente específica estás hablando. Entonces lo único que cambió fueron las componentes de arriba, que es ex, ey y ez, son el negativo hacia acá abajo, y todo lo que dijimos para las demás componentes se mantienen igual, que es algo que ya comentamos ahorita. Entonces eso sería menos bx, bx y 0. En la próxima vamos a estar utilizando estos para relacionar ya las ecuaciones de Maxwell directamente y mostrar que estas llevan a estas ecuaciones. Por lo pronto, pues nos quedamos con algunas definiciones que son importantes, y hasta la próxima. Pásenla bien.